aquí a orilla del Pacífico, esperando el inicio de la clase de seminario de tesis 2 para los alumnos de la especialidad de contabilidad de la Universidad Líder Peruana, allá en el distrito de Santa Ana, provincia de la Convención, departamento del Cusco, región del Cusco, país Perú. Yo soy el doctor Domingo Hernández Celis y listo para hablar hoy del marco teórico, un punto, podemos decir, un capítulo, una parte del trabajo de investigación de lo más importante. Es ahí donde se tiene que ver los antecedentes, obviamente bibliográficos de la investigación, la base teórica de la investigación, el marco conceptual de la investigación e incluso la definición de términos, lo glosario de la investigación. Y claro, este marco no deja de estar alineado con el marco metodológico, por cuanto el marco metodológico te define cuáles son las variables que se deben tratar, ¿no? Pudiendo llamarse variable independiente o dependiente, si hablamos de un trabajo de tipo correlacional, causal, o en todo caso, cuando se le llama también como variable 1 y variable 2, como algunos prefieren tratarlo, como sea que le llames a las variables, sea cual fuere el nivel de investigación, puede ser un nivel de investigación descriptivo, explicativo, correlacional, causal, cualquiera que fuere, tu nivel de investigación, el marco teórico va a estar ahí. Incluso hay autores que propugnan que una vez que se identifica el problema y la solución, o lo que es lo mismo, la variable independiente y la variable dependiente, inmediatamente debemos ir a trabajar el marco teórico, porque es el marco teórico que te va a decir cuáles son las dimensiones que vas a estudiar, cuáles son los indicadores que vas a tener en cuenta para tu investigación. Al menos esto es muy válido para estudiantes como el grupo que tenemos acá de seminario de tesis 2, donde estamos haciendo el proyecto de investigación, ¿no? En cambio, cuando ya uno adquiere más conocimientos, ya define variables y las dimensiones salen de la experiencia que uno tiene en sus conocimientos, en su expertise eh, profesional, ¿no? Entonces destaca ahí de mucha importancia este tema del marco teórico, que lo vamos a ver ahorita mismo. Pero vamos a ver, ahí tenemos la asistencia de Sandra Camila, ¿no? Sandra Camila Ocaña. ¿Qué me dices? ¿Estás escuchando ahí? ¿Me escuchas? Sandra Camila, ¿me escuchas? Sí, profesor, lo escucho. Buenas tardes. Bueno, parece que hablas, pero no se te escucha nada. Me escribes por el chat, a ver, escríbeme en el chat, a ver si me estás escuchando, por favor, porque ahí en el círculo donde debe salir, sale un fondo ahí negro, un fondo negro, medio raro y medio peligroso. Allá, sí se escucha, dice por acá. Gracias, gracias, está bien. Está bien. Entonces, contigo comenzamos con el marco teórico, ¿eh? No podemos aquí ni un minuto perder, incluso ya estamos 18:05, 05 ya. Bueno, el que quiera que escuche, que quiera que aprenda, así es. Ustedes están pagando su dinero y no creo que matriculen para regalar su dinero, ¿no? No lo puedo creer. Entonces vamos a ver.
Tenemos aquí todos los materiales del caso. A ver, ahí. Tenemos ahí marco teórico de la investigación, ¿no? Este fue un trabajo que hice con otros alumnos, como podemos ver ahí al fondo, pero es un material de, como dice, un material de colección, un material de antología, ¿no? No podemos permitir que se quede en el olvido de ninguna manera. Tenemos que utilizarlo ahí y para, bien, estaré haciendo las paradas del caso para hacer los complementos, si fuera el caso. Gracias. Gracias, alumna Ocaña. Este, el problema que hemos desarrollado y vamos avanzando ahí es el marco metodológico, pero no termina ahí, sino que este marco metodológico A está en ver, diferentes partes del trabajo. Como este demorando marco teórico demasiado. también va a estar en diferentes Y el partes del profe está trabajo. hablando, pues algo pasa No acá. están todos juntos A ver ahí. o no están en una sola A parte ver, de la investigación. parece que es un inconveniente. ¿Eh? Parece que hay algún inconveniente por acá. A ver, alumnos que me están escuchando ahí un ratito, quiero presentar ahí este tema que parece que hay una falla. Voy a salir de acá y voy a entrar nuevamente, tal como ustedes han entrado. Me voy acá. Bueno, yo sigo saliendo ahí, me parece bien. A ver, ¿me confirmas, Marilyn? ¿Me estás escuchando? Hola. Sí se escucha, profe, buenas noches. No tengo retorno, no sé por qué. Hola, ¿me escuchas? Profe, no se escucha acá normal. Allá, normal. Ronnie, hola, ¿qué tal? Ronnie. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, Ronnie. Gracias, gracias. Sí, sí, algo pasaba, pero ya parece que va tomando cuerpo. Bien, bien. Ya estaba comentando ahí que hoy vamos a tratar este tema del marco teórico, ¿ya? El marco teórico. Bueno, ya lo venimos tratando de la clase anterior, ¿no? En la clase anterior hicimos un caso práctico, incluso en vivo y en directo, y ya ustedes tienen la idea de cómo se hace. Pero ahora vamos a ver algunos complementos teóricos sobre el marco teórico. Aunque parezca redundante lo que acabo de decir, pero es así. Eh, el marco teórico es un rubro, un capítulo, una parte del proyecto para ustedes de lo más relevante para comprender, por ejemplo, dónde están, cómo, cómo se entiende a las variables, cómo se entiende a las dimensiones, cómo se entiende al marco conceptual, a los antecedentes y todo el conjunto de aspectos que comprende este muy importante tema, como acabo de indicar, del marco teórico. ¿No? Vamos. A ver. Ahí, En diferentes partes, ¿no? ahí está. Por eso que hay que prestar atención para saber dónde ubicamos a cada uno de ellos, ¿no? Decía ya anteriormente, ya había iniciado ahí con Ocaña y le decía que vamos a echar o darle uso a este material que grabé con otro grupo de alumnos
y que es un buen documento, que está ahí y no lo podemos olvidar así por así. Y da la importancia, las explicaciones que hay ahí, lo vamos a rescatar ahí para darle un buen uso en bien de la investigación suya. ¿No vamos? Eh, el marco teórico, como podemos ver ahí, ese conjunto de libros ahí, nos lleva a eso, a buscar las teorías, a buscar los conceptos, a buscar las definiciones, ¿no? ¿Y dónde están? En los libros. Algunos dirán, pero profesor, usted está atrasado, ahora ya no se lleva libros físicos, ahora todo es electrónico. Claro, está, está bien, pero el libro es libro, el libro físico, el libro electrónico o en cualquiera de sus formas es al final libro. Al final el marco teórico lo vamos a encontrar ahí en los libros, en cualquiera de sus formas, ¿no? Y para ir avanzando en esto, mire, Ahí está la pregunta de control. De aquí al final de la clase, mira, ahí está la pregunta. Usted debe contestar a esa pregunta. ¿Qué es el marco teórico de la investigación? ¿Para qué diantre sirve el marco teórico? ¿Qué elemento debemos tener en cuenta cuando hacemos uso del marco teórico? ¿Cuál es el papel que juega ese subtema antecedentes que van en el marco teórico, ¿no? O este otro, ¿no? ¿Qué son las bases teóricas? ¿Por qué se le llama ahí bases y además teóricas? Y además, ¿qué es esto del marco conceptual, ¿no? Hay muchas dudas, a veces confundimos antecedentes con bases teóricas, con marco conceptual e incluso con términos relacionados, ¿no? Y son partes diferentes, ¿no? Una cosa es antecedentes, otra cosa y muy importante, todas las bases teóricas, y ahí baja un poco el nivel al marco conceptual y aterriza finalmente en esto de los términos o glosario, como se considera. Hay muchas tesis, generalmente a nivel español, que encontramos que estos términos relacionados o glosario incluso está al inicio de la tesis, ¿no? Como invitándote a que lo leas, te sintonices con el tema y de ahí recién entres a ver el trabajo, ¿no? Bueno, acá en la tesis de ULP no se ha considerado los términos relacionados, pero, escuchen bien, ¿eh? Pero lo podríamos considerar como un anexo. Ustedes saben que para poner anexos no hay límite. Usted puede poner 10, 15, 20 anexos. Generalmente el proyecto ni la tesis hablan, por ejemplo, de casuística, casos prácticos, ¿no? Por ejemplo, si hablan de la contabilidad de una municipalidad, si hablan de la contabilidad de un mercado, se me ocurre, o la contabilidad de una cooperativa agraria, ¿no? Ustedes van a tratar los aspectos teóricos, sí, pero si quisieran tratar el aspecto práctico, sin que les pida el documento, lo pueden agregar como un anexo y complementaría todo lo indicado anteriormente. De ahí que este marco teórico asienta las bases para todo. A veces uno se pregunta, y entonces si el marco teórico sienta las bases para todo, ¿qué debo tener en cuenta? Ya lo dijimos la semana pasada. Lo que debemos tener en cuenta es citar a los autores. Toda la información teórica, todo el contenido, el marco teórico debe ser citado, 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 citado. Otra vez más, la última. Debe toda la información del marco teórico e incluso también del marco conceptual, cuando corresponda, debe ser citado. ¿Qué significa citado? Que hay que citar a los autores de dónde estamos tomando la información. Aunque después tengamos que parafrasear y cambiar lo que tomamos, pero basta una palabra, una frase, una oración, un párrafo de un autor y lo debemos citar. Y el otro aspecto es
la referencia bibliográfica. En cada autor debe dar su referencia correspondiente, ya sea cuando tomo un antecedente, como lo que estamos viendo acá, ya sea que tome una base teórica, o ya sea que tome un concepto, o ya sea que tome un término, todo, absolutamente todo, además de citado, debe ir referenciado, la referencia bibliográfica correspondiente y, y ya sabemos qué estilo tomar, el estilo APA, estilo APA, estilo APA, APA 7, APA 7, APA 7, tenemos que tomar. Eso es lo que recomienda la universidad. Todo lo que estoy diciendo es para cumplir con todo lo que te dice la universidad. Seguimos. Entonces, ten en cuenta, ahí están las preguntas ya. Ya están las preguntas. Pero le recomiendo que no comiencen a copiar de ahí qué cosa es, sino escuchen lo que se dice acá. Porque más que conceptos aquí de algunos autores sobre este tema, es la esencia o la experiencia, digamos, del profesor que está de por medio. Vamos. Tenemos estas preguntas, ¿no? Estas preguntas que no lo van a desarrollar ustedes, ni es un control escrito, ni un taller, ¿no? Sino Bueno, que eso, lo voy a desarrollar yo, eso se junto dijo con antes. ustedes, ¿no? Hoy. Pero de arranque debemos hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué es el marco teórico de la investigación, ¿no? Porque de hecho tiene su concepto, ¿no? Y, lo- y le vamos a dar varios conceptos en realidad para que tenga, digamos, una idea completa de eso, ¿no? ¿Para qué sirve el marco teórico? ¿Por qué es que tenemos que hacerlo en una investigación? ¿Podemos dejarlo? ¿Podemos dejarlo de lado? ¿Podemos olvidarnos del marco teórico? ¿Sirve para algo el marco teórico? Totalmente. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Eso es lo que le vamos a contestar luego. ¿Qué elemento debemos tener en cuenta antes de formular el marco teórico? Y como bien sabemos, para toda cosa siempre hay un pre, hay una cuestión previa, ¿no? La previa, está en el fútbol, dice, está en la previa, ¿no? Como estamos en la previa. Igualmente el examen, con los exámenes, por ejemplo, la semana pasada creo que tomamos ahí un cuestionario y esa era como la previa del parcial, ¿no? Es posible que hoy también hagamos uno, ¿no? Casi al final, ¿no? Casi al final. Si no nos alcanza el tiempo, lo haremos el día sábado, pero estamos ahí, estamos con los temas, ¿no? No, no se quejen que no ha habido previa, ha habido previa, y va a haber más de una previa, entonces. El asunto es, digamos, que ustedes tengan todos los elementos. En ese mismo sentido, digamos, en ese mismo sentido del parcial que tiene su previa, el marco teórico tiene algunos elementos previos, no, no llega así nomás, ¿no? Hay algunos elementos que debemos tener en cuenta para llegar al marco teórico. Y luego tenemos la otra pregunta, miren, por favor, ahí hay un micro, se escucha gemidos. Luego dice, ¿qué papel juegan los antecedentes del marco teórico? La semana pasada, como acabo de indicar, ya comenzamos por ahí presentando un antecedente, al menos uno o dos creo que presentamos, ¿no? ¿Y qué papel juegan estos? ¿Son relevantes, son importantes en todo esto? Eso es lo que vamos a ver en un amplio tratamiento que vamos a hacer, ¿no? Otra pregunta, miren la pregunta que se viene, ¿no? ¿Qué son las bases teóricas? Siempre que hablamos de un marco teórico se habla de bases teóricas, de bases teóricas. Y las variables tienen que ver con esas bases teóricas. Y entonces, ¿qué son esas bases? ¿Para qué sirven esas bases? ¿Dónde encuentro esas bases? ¿Qué base debo tomar? ¿En base a qué debo seleccionar mis bases teóricas? ¿Cuántas bases teóricas voy a tener en mi trabajo?
muchas, o solamente dos, o solamente algunas cuantas. Eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Y atentos ahí al temario, por favor, porque si uno comprende la parte teórica, sabe hacer la parte práctica, que es hacer el documento, ¿no? Luego, ¿qué es el marco conceptual? También en el, en el contexto del marco teórico se habla del marco conceptual como algo diferente del marco teórico. El marco conceptual primero está dentro del marco teórico, pero ¿qué abarca? ¿De qué se trata? ¿Qué concepto voy a poner? ¿De dónde saco los conceptos, profe? Diga, pues, ¿no? Bueno, todavía, muchachos, espérense, ahorita, ahorita llega todos los detalles que estamos comentando. En más de un libro, a veces que leemos, en más de un libro que leemos, encontramos algunos glosarios, ¿no? Incluso en la red. Quiero saber, pues, varios términos relacionados con contabilidad digital. Quiero saber algunos términos relacionados con tributación. Quiero saber algunos términos relacionados con auditoría. Y entonces buscamos un glosario, ¿no? Y los libros traen sus glosarios, ¿no? Y entonces la tesis también tiene su glosario, ¿no? Y ese glosario es algo como, se parece a esto de los términos relacionados, ¿no? Pero profesor, eh, ¿sobre qué va a abarcar mis términos relacionados? ¿Relacionados con qué? ¿Con mi variable? ¿Con mis dimensiones? ¿Con mis indicadores? ¿Con mi variable independiente? ¿Con mi variable dependiente? ¿Con qué? O de repente con la dimensión espacial, o de repente con la dimensión temporal de mi trabajo, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a indicar luego, ¿no? Mire, estas y seguramente muchas otras preguntas son las que les vamos a responder en la medida que desarrollemos este tema del marco teórico de la investigación. El marco teórico abarca pues mucho espacio en las tesis, ¿no? Abarca mucho espacio en las tesis. Es la parte que de alguna manera engorda, pero no engorda, digamos, en términos bruscos ni sin lógica, sin sentido, sino más bien con toda una lógica que se sigue, porque cada punto que desarrollamos en el marco teórico está íntimamente relacionado con el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Plantó, creo, no, ya no quiere caminar, a ver un ratito, a ver un ratito que se desanima aquí. Lo que pasa que hay un virus, parece que me ha afectado mi máquina desde hace 4 o 5 días, la veo bien pesada, recontra pesada. Y entonces eso me está trayendo dificultades, como en este momento, por ejemplo, rápida, precisa para cumplir, pero ya uno lee un libro, lee otro, me podrían ir cambiando en la medida que vamos leyendo, en la medida que vamos tomando o formando el marco teórico. Porque por ahí a veces lo hemos hecho de alguna forma rápida, precisa, para cumplir, pero ya uno lee un libro, lee otro, toma una tesis nacional, internacional y va encontrando más elementos de peso dentro de una variable y entonces podría cambiar sus dimensiones. Lo que no sugiero que cambien son las variables, porque al cambiar una variable ya cambia todo el trabajo. Ujú. Lo dijo. Bien, tenemos ahí estos aspectos previos, entonces que vamos a ir viendo, pero también tenemos algo bien importante aquí. Espera un ratito. Ya, no quiere. ¿Qué pasa con esto? No quiere trabajar. A ver ahora, ajá, ya.
Entonces, lo que vamos a ver, hacer un recordar ahí de la variable, las dimensiones y otras consideraciones previas. Luego, ya entramos al tema de los antecedentes, ¿no? Tanto internacionales como internacionales. Luego ya entramos de lleno al tratamiento del marco teórico. Aun cuando esta semana vamos a ver esto, pero esto tenemos que recordar siempre, porque uno siempre tiene que estar revisando lo que ha ido haciendo para ir mejorando. Podemos deducir ahí que el marco teórico está formado, pues como se indica acá, con la variable independiente, con la variable dependiente e incluso con la dimensión espacial. Aquí hay un error de secretaria con la dimensión espacial. No es temporal, sino más bien espacial. ¿Correcto? Ya. Luego tenemos el tema del marco conceptual. Ahí está, mire. ¿De qué trata el marco conceptual? Y ya podemos contestarlo. De presentar los conceptos de las dimensiones de la variable independiente, los conceptos de las dimensiones de la variable dependiente. Dijimos anteriormente, ¿de qué trata la definición de términos? Y aquí ya tenemos una respuesta. Ni siquiera hemos tratado el tema, pero ya en el contenido podemos deducir la respuesta. Trata de presentar definiciones de los términos relacionados con la variable independiente y con los términos relacionados con la variable dependiente. Miren que ustedes a lo largo y ancho aquí estamos hablando de las variables. Ojo ahí, voy a hacer ahí una V grande, ahí una V, como ahora le llaman V, ¿no? Esta es la V. Esta V es lo que vamos a tratar, estas Vs, porque son variables, son las que vamos a tratar a lo largo y ancho del marco teórico. Y por acá tenemos una V, ¿no? Y por acá tenemos otra V, por acá, ¿cierto? Por acá tenemos otra V. Por acá tenemos la variable independiente y por acá la variable dependiente. Eso es todo lo que mueve acá. Eso es todo lo que mueve aquí el tratamiento, el contenido, el marco teórico. Las competencias comprende, ¿no? Aun cuando esto ya lo están comprendiendo ustedes, pero nuevamente reiteramos, que comprende las variables, dimensiones y consideraciones previas ¿de qué? Del marco teórico. Comprende los antecedentes que debe poner en su trabajo de investigación. Comprende y formula, miren, comprende y formula el marco teórico de su trabajo. Comprende y formula el marco conceptual de su trabajo. Define los términos relacionados con la variable de su trabajo. Valora el marco teórico de su investigación. En el sentido, digamos, que poner el marco teórico no es algo, pues, un relleno de datos, sino que está contextualizado, está relacionado con el marco metodológico, con el marco práctico, con la variable independiente, con la variable dependiente, con todo. Luego dice, internaliza la transversalidad del marco teórico. ¿Qué es esto de transversalidad, no? Aquí la secretaria se comió la transversalidad, ¿no? Y esto se pasó por acá. La transversalidad quiere decir que el marco teórico cruza todos los aspectos de la investigación. Incluso marco teórico tenemos dentro del problema, dentro de los objetivos, dentro de la hipótesis, dentro de todo el trabajo, de una u otra manera, tenemos ahí marco teórico. Y comenzamos aquí, avanzando con unos aspectos. Y podemos ver ahí, miren, el marco teórico, por acá le vamos a poner una M grande ahí, marco teórico, que es este, que es lo que estamos tratando. El marco teórico
abarca todos estos puntos, como lo acabamos de mencionar. Ahí está, miren, antecedentes. Que un trabajo tenga antecedentes significa que tiene marco teórico. Que el trabajo en sí, tenga su propio marco teórico y de sus variables. En este caso es de las variables aquí, de la variable independiente y de la variable dependiente, ¿no? O sea, dentro del marco teórico hay un marco teórico propiamente dicho, y ese se refiere al tratamiento de las variables. Otro, tenemos un marco conceptual que forma parte del marco teórico. Tenemos el marco conceptual de las dimensiones, y por acá el marco conceptual de los indicadores, y el marco conceptual relacionado con la definición de los términos, ¿no? Tenemos ahí 5 importantísimos puntos de lo que trata el marco teórico de una investigación. Y miren, todo esto no va en una sola parte. Y ustedes deben tener ahí el esquema de su plan de tesis. Ténganlo a la mano el esquema de su plan de tesis. Y vayan a ver si gustan los antecedentes. Entren a los antecedentes, y estos antecedentes están en la parte primera, en la primera parte, que se llama introducción. En la primera parte, 1.4, busquen 1.4 y están los antecedentes. Pero en ese caso se refiere ahí a una estructura de plan de tesis de la Universidad Villarreal. En el caso de ULP no hay ningún inconveniente. La mayor parte del marco teórico está en el capítulo 2 y los antecedentes están en el capítulo 2. Pero como podrán darse cuenta que la estructura tanto del proyecto como de la tesis de una universidad a otra puede variar. Algunos lo ponen, como se acaba de indicar, en la parte primera, otros en la parte segunda, otros por la tercera, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que el capítulo 1 es marco teórico. Y más bien esto de la problemática que generalmente en la mayoría de universidades lo trata como parte inicial o primera, está por ahí por la parte tercera, capítulo tercero, parte tercera, como se llame, ¿no? Pero al final, en cualquier parte que esté, lo interesante es que ya se tenga, porque aún cambiando, por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo con ustedes el marco teórico tal como está establecido en ese protocolo del proyecto de tesis. Pero vamos a suponer aquí, ustedes cuando termine, de aquí el 2021, se me ocurre, perdón, el 2023, para el 2023 posiblemente haya cambiado de estructura, pero ya teniendo la base, simplemente un copy-page y ya está, porque ya lo tienen aquí en un documento que estamos trabajando, ¿no? Tengan en cuenta esa situación. Incluso uno lo puede trabajar en marco teórico de forma independiente, organizándolo así con estos puntos que vemos ahí, y luego lo copias a tu proyecto. O sea, lo maneja como archivo independiente y después lo pegas ya de acuerdo a como te dice tu universidad, ¿no? Luego, este marco teórico, ¿dónde lo tenemos? ¿Saben dónde lo tenemos? Tenemos en la parte 2, en la parte 2 de su trabajo. En la parte 2, pues si quieren capítulo 2. ¿Y dónde está este marco conceptual? También está en la parte 2, porque en esencia, digamos, el marco teórico es la parte 2, es la parte que más confluye, que más almacena, si se quiere, que más soporta de todo el marco teórico en general. Esto, el marco conceptual de los indicadores, también está ahí en la parte 2, en la parte 2.
Entonces, mire, tenemos uno que está acá tenemos los antecedentes que están en la parte primera y todo esto que está en la parte segunda, ¿no? Segunda. Y este de acá, la definición de términos, que es un anexo, no forma parte de ningún, bueno, aunque los anexos es la parte 9, ¿no? Perdón, en su plan de tesis de usted es la parte 6. Acá está, es la parte 6. Y esa parte 6 se domina, pues, anexos. Este es un anexo. La definición de términos siempre se pone como un anexo. Entonces, desde ya sabemos en qué partes van a ir el marco teórico. Entonces, una pregunta. ¿El marco teórico solamente se encuentra en una parte del plan de tesis o de la tesis? Y la respuesta es no. El marco teórico solamente está en la parte segunda del marco teórico. Tampoco es correcto. El marco teórico está en varias partes de la investigación, tanto del plan como de la tesis. La respuesta es sí. Señale las partes donde está ubicado el marco teórico. Y ahí está. La parte primera, la parte segunda y la parte sexta. Es el anexo. Entonces, ya van apareciendo las preguntas. No digan que no estoy mencionando la pregunta. Ya le estoy dando la pregunta del parcial. ¿Eh? Seguimos. ¿Eh? Ahora sí vamos a entrar a trabajar ya con los temas específicos. ¿Qué es esto de las variables y consideraciones y otras consideraciones previas antes de ver esto del marco teórico? Porque ¿sobre qué voy a hacer mi marco teórico? Sobre las variables, sobre las dimensiones, ¿no? Y entonces no puedo dejar de ver, pues, eso de las variables y dimensiones, ¿no? Y recordando, tenemos ahí un caso, por ejemplo, tenemos ahí el título de una investigación que dice los estados financieros y la toma de decisiones sobre inversiones y endeudamiento de las empresas de alquiler de equipos de construcción de Lima Metropolitana. Ya está el título. Y de ese título hemos tomado la variable aquí, estados financieros empresariales. Le hemos agregado ahí el término empresariales. Pero ahí está la variable independiente o variable solución. Y la otra variable es esta, toma de decisiones sobre inversiones y endeudamiento. Y ahí está, igualito como está arriba, en este caso está ahí. Bien. Y luego de cada variable hemos formulado sus dimensiones correspondientes. Miren, estados financieros. Lógicamente entra ahí información financiera, información económica, información empresarial, ¿no? Y luego ya, ¿cuál es el indicador de la información financiera? ¿Dónde está contenida la información financiera? El indicador aquí es el estado de situación financiera. ¿Dónde está contenida la información económica? En el estado de resultados, ¿no? Se me perdió el puntero, ¿dónde anda? Este puntero se me para escondiendo, mire, ya tenemos, se pierde, ya, vamos, estado de resultados. La información patrimonial, ¿dónde está? Está, obviamente, en el estado de cambios en el patrimonio neto. De repente alguien por ahí me dice, pero profesor, se olvidó del estado de flujo efectivo. También entra aquí información financiera. Como un indicador de la información financiera, también podemos poner aquí el estado de flujo de efectivo, ¿no? Pero en este caso, como se considera un indicador por cada dimensión, ya no ha sido necesario poner esto. Porque además el estado de flujo efectivo se desprende, ¿no? Se desprende del estado de situación financiera. No necesita, digamos, ponerlo, pero si desean, ahí está.
Luego, en la parte inferior, toma de decisiones sobre inversiones y endeudamiento. Esa es la variable. Y luego vienen aquí sus dimensiones. Decisiones, ¿no? Decisiones de decisiones, decisiones financieras. Claro, en una empresa se toman decisiones financieras. Decisiones por acá. Decisiones económicas, financieras, económicas y decisiones sobre variaciones patrimoniales. Y entonces tenemos ahí como indicadores, por ejemplo, dentro de decisiones financieras, las políticas, porque de acuerdo con la política, algunas empresas requieren financiamiento y otras no. Correcto. Luego tenemos en el otro, en las decisiones económicas, los objetivos empresariales. De acuerdo con los objetivos empresariales es que vamos a tomar decisiones económicas o no vamos a tomarlo. Y luego la otra, estrategias empresariales. Y luego en la parte inferior la dimensión espacial y todo eso. Y al otro lado las relaciones. Estas relaciones nos sirven para formular los problemas, los objetivos, las hipótesis. Esta parte ya la hemos hecho con ustedes. Simplemente, si yo tuviera que desarrollar, por ejemplo, el marco teórico sería de estados financieros, acá, y también de toma de decisiones. El marco conceptual, atentos, ¿eh? Una cosa es el marco teórico. Por acá, con estas variables, es para mi marco teórico. Porque de acá voy a sacar la base teórica. Todo esto de acá, todo esto me va a servir para mi marco conceptual. Y esto también, al costado, todo esto, me va a servir también para mi marco conceptual. O sea, todos estos elementos son los que se tienen en cuenta para formular nuestro marco teórico, nuestro marco conceptual, nuestra definición de términos, nuestros antecedentes. ¿Los antecedentes de qué serán? Será de los estados financieros, será de la toma de decisiones, ¿no? No puede ser de otra manera, ¿no? Bien, aquí algunas consideraciones. Dice, se entiende por marco teórico, ahí está el concepto, ¿no? Como el conjunto de ideas, procedimientos y teorías. Cuando uno lee un libro, ¿qué encontramos ahí? Las ideas del autor, los procedimientos que desarrolla el autor para presentar, por ejemplo, si fuera el tema de los estados financieros, cómo se hacen los estados financieros. Si fuera del proceso contable, cómo se hace la contabilidad, ¿no? Y también dice teorías, ¿no? Entonces, conjunto de ideas, procedimientos y teorías que sirven a un investigador para llevar a cabo su actividad, o sea, su plan de tesis o su tesis, ¿no? Cuando se utiliza por acá el término investigador, no se molesten las chicas que también nos estamos refiriendo a las investigadoras, ¿no? Sino que por ahí es un término genérico. El término investigador es un término genérico que abarca tanto mujeres como hombres. Aun cuando en un lenguaje moderno también se habla, digamos, de investigador e investigadora, ¿no? Investigador e investigadora también. Bueno, como al final estamos ahí todos. Luego dice, podríamos decir que el marco teórico establece las coordenadas. ¿Qué cosa es una coordenada? Es algo que te guía, ¿no? Que te lleva al norte, que te saca, digamos, de ahí del hoyo negro, que te saca, digamos, del abismo, que te conduce, digamos, por el camino correcto, ¿no? Y hablando del camino correcto, qué mal, ¿no? Ese caso de esa chica que ha sido violada por 5 jóvenes como ustedes. No quiero decir que ustedes sean violadores ni violadoras, ¿no? Sino que es de su edad, ¿no? Por ahí es de su edad, ¿no? Para que vean a veces cuando los jóvenes
no tienen algo que hacer, como trabajar, estudiar, atender a sus familiares. A veces pierden las nociones, de repente drogado, no sé en qué condiciones ha sucedido esa situación, pero bien lamentable. Estaba viendo hace ratito el noticiero y estaban a pocos minutos de llevarlo a la, a la, a la cárcel, ¿no? La cárcel ahí para que estén 9 meses, creo, mientras dura la investigación, ¿no? Y la madre de un lado y de otro lado, las hermanas, los hermanos de ahí llorando, lamentando, ¿no? Qué triste la situación. Por favor, entonces, portarse bien. No dice que no se diviertan, vaya a divertirse, pero hasta cierta hora, hasta cierto punto, con ciertas condiciones, ¿no? Este mundo es terrible, ¿no? Es terrible, porque en la calle encuentras gente que te induce a robar, a asaltar, te induce, digamos, a coimear, te induce, digamos, a violar, te induce a muchas cosas malas antes que a la cosa buena, ¿no? En la calle nadie nos induce a cumplir con un valor, nadie nos induce a ser responsable, a respetar, ¿no? A trabajar en equipo, a ser buenos estudiantes y más que buenos estudiantes, buenas personas, ¿no? En la calle no encontramos esos mensajes, encontramos muchas cosas negativas y entonces hay que saber sopesar. Y estudiantes universitarios como usted, yo sé que están ahí, están en esa ruta del bien, ¿no? Están en esa ruta del bien. No han perdido la coordenada del buen vivir, del buen vivir. Entonces, lamentable esa situación que pase en gente joven, ¿no? Porque yo me pongo a pensar que cualquiera de esos jóvenes podría ser mi hijo, o la señorita afectada podría ser mi hija, ¿no? Uno se pone en uno y otro lado y en ambos lados estamos mal, muy mal, ¿no? Y todo, digamos, por situaciones, digamos, que no debieron darse, ¿no? Que no debieron darse. Entonces hay que tomar previsiones en ese sentido para no cometer, incluso en el trabajo contable, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, que hay una empresa que para comprando facturas, que para aumentando compras, que para a veces disminuyendo ventas, ¿no? Salgan ahí disparados de una vez, porque la pita se rompe por el lado más débil, ¿no? No me digan, profe, no pasa nada, si hay un señor que se ha hecho rico así y no le ha pasado nada. Posiblemente esa persona haya tenido suerte, pero de repente cualquiera de ustedes no tiene esa suerte, ¿no? Es mejor, digamos, salir de esas situaciones e ir a un trabajo, de repente aunque te paguen menos, pero vives feliz, vives tranquilo, sueñas ahí con los angelitos y todo eso que se dice, ¿no? Y no estás pues pensativo, ¿qué pasará? ¿Me llevarán? ¿Me descubrirán? Eh, ¿Soy o no soy cómplice de esto? ¿Me hago de la vista gorda o no me hago? Ya que cosas como esa, ¿no? Yo recomiendo, aun cuando no sea mi asignatura en ese sentido, pero aun cuando no es que no sea, miren, esa asignatura tiene que ver mucho con la ética, ¿no? En esto de la tesis hay mucha gente que toma un trabajo y le cambian algunas cosas y lo presenta como suyo, ¿no? Y es posible que hasta se haya graduado e incluso hasta que esté ganando bien, e incluso hasta esté en el extranjero, premiado incluso. Pero a veces, algún día, en algún momento, se le puede revertir la situación. Toda esa situación, por ejemplo, ya pasó, ustedes saben, con un político como este señor Acuña en un momento, ¿no? Que logró driblear un poco, pero ahorita que comienzan las elecciones le van a reventar otra vez esa situación, ¿no? Porque es así, mientras no pase nada, ahí tranquilo, tú feliz, disfrutando, ¿no? Pero pasa algo o quieres algo o eres competencia de alguien y comienzan a rebuscarte, ¿no? Comienzan a rebuscarte y te encuentran ahí, ¿no? La tesis, la tesis que le presentaste al profesor Hernández,
y que él confió en ti y no se dio cuenta que te copiaste. O la tesis que lo presentaste oficialmente a la universidad y pasó por un asesor, varios revisores, varios jurados y nadie se dio cuenta que lo copiaste. Pero no creas que has burlado a los profesores ni al sistema, ¿no? Más tarde o más temprano puede caer, ¿no? Puede caer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con estas cosas. Hacer un trabajo como lo vamos haciendo así, de la nada, y vamos construyendo un trabajo que va a ser, digamos, una obra suya, una suerte de un hijo, entre comillas, de ustedes, que le están ahí alimentando, que le están abonando, digamos, día a día, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, el marco teórico es una suerte de... Buen mensaje del profe, ya, tener en cuenta todo eso. Seguimos. de establecer las coordenadas básicas a partir de las cuales se investiga un tema, se hace un trabajo, ¿no? Bien, en el otro lado, al lado del derecho aquí de la presentación, es bueno tener en cuenta esto. Ya lo mencionamos la semana pasada y en todo momento. Incluso les envié a su WhatsApp la versión 7, la edición 7 de APA 7, ¿no? APA versión 7, ¿no? El estilo APA es un estándar elaborado por la Asociación Americana de Psicología, donde indica cómo se debe mencionar, a los autores, ¿no? Hoy, más adelante, le damos pautas así detalladas sobre esto, ¿no? Pero este APA, hay otros indicadores también, aparte de APA, hay varios estilos, ¿no? Hay varios estilos. El estilo Vancouver, el estilo ISO. Hay algunas universidades también que desarrollan su propio estilo, pero en ciencia de la empresa a la cual pertenece contabilidad, no ha salido ningún documento que sea un acuerdo, ¿no? Pero es como un acuerdo tácito que todo lo que somos de contabilidad y por lo tanto de ciencia de la empresa, conjunto con nuestros hermanos de economía, con nuestros hermanos de administración, entonces, conjuntamente con ellos, utilizamos APA. APA. En Villarreal todavía no ha salido ninguna disposición para utilizar APA versión 7, pero ya hay que ir mirándolo, ¿no? Aun cuando esta versión 7 no tiene muchas diferencias con la versión 6. La versión 6 también está en la red y lo podemos ver. Y la versión 7 que también está en la red y que yo les he reiterado, ¿no? Muy bien, seguimos. Tener en cuenta entonces todo el marco teórico tiene que ser referenciado. Ojo ahí, todo el marco teórico tiene que ser referenciado, tiene que ser mediante la aplicación de citas. Todo lo que ponga un texto, así sea una línea, incluso así sea una palabra, incluso así sea una figura. A veces nos hemos acostumbrado, incluso también los docentes lo hacemos, ¿no? Nos vamos ahí a Google y encontramos figuras, ¿no? Y lo tomamos alegremente y lo ponemos acá, como esta chica que está acá, ¿no? Le he puesto ahí, ¿no? Y no le he puesto, y tengo que reconocer que no le he puesto la fuente. Hay otras fuentes, sí, pero no he puesto la fuente de las figuras. Pero para evitarse, digamos, un reclamo en el futuro de alguien que te diga, está bien, le pusiste referencias o citaste a los autores de tu marco teórico, pero en ese marco teórico utilizaste tablas, figuras, imágenes, y a eso no le pusiste referencia. Y entonces, ¿cuál es el consejo? Que a toda figura, a todo lo que toman de cualquier medio, le pongan la referencia correspondiente. En el caso de la figura, ponerle el link, ¿no? El link donde está esa figura. Y con eso te salvas el pellejo, ¿no?
Les cuento algo que me pasó a mí. Fue el año pasado, el 2019, por ahí en marzo, por ahí, hubo una postulación para, para la escuela universitaria de posgrado. De ahí todos los profesores postulando, ¿no? Dando exámenes. Y como yo postulaba para dictar finanzas, que también es mi fuerte, y también tesis, que también es mi fuerte, en alguna medida, ¿no? No digo que sea perfecto, no digo que sea el más, pero estoy ahí, estoy en algo, ¿no? Entonces, y el jurado, ¿sabe quién era? Era nuestro decano, ¿no? El doctor José Alzamora estaba decano. Perdón, estaba de jurado, ¿no? Juntamente con el decano de economía y el decano de administración. Y entonces, una de esas preguntas, no preguntas, sino observaciones, ¿no? Que me hace justamente el doctor Alzamora. Yo había puesto mi referencia, pero a las figuras no le había puesto referencia. Y justamente me dicen, está bien, usted es docente de investigación y recomienda incluso que se haga las citaciones, referencias, pero no veo que a la figura que ha considerado ahí, que están además relacionadas con el tema y está muy bonita la presentación, lo felicito por eso, pero, no ha puesto, digamos, ¿es cierto? Y ahí me agarró el jefe, ¿no? El jefe, el decano me agarró, ¿no? Y yo qué tuve que decir, pues, tuve que salir de eso. Tiene razón, doctor. No se volverá a repetir. Y disculpe por esa situación que ha pasado, ¿no? ¿Sí? Y luego, pues ya seguimos adelante, ¿no? Entonces, para que no pase eso que me pasó a mí, no es un cuento, ni es una historieta, sino que me pasó a mí en persona. Por eso le recomiendo que ustedes pongan la referencia a todo lo que toman, a todo, así sea una palabra, así sea, digamos, una línea, 2 líneas, 10 líneas, 20 líneas, ¿no? A todo hay que ponerle su referencia, de dónde lo hemos tomado, quién es el autor, ¿no? Digamos, si todavía no tiene la experiencia, pues, en manejar las referencias, eh, técnicamente, modelo APA, ponle de alguna manera, se tomó de tal sitio, pero ya le pusiste ahí, de repente no es la forma perfecta, pero ya tuviste la intención, ¿no? Y la intención vale en todo esto, ¿no? Bien, bien, seguimos. Entonces no olvidarse con esto del APA. Bien, el marco teórico puede presentar diferentes estructuras, como esta que hemos presentado aquí más adelante, aquí. Esto que hemos presentado aquí es una forma de presentar el marco teórico. Antecedente, marco teórico propiamente dicho, marco conceptual de las dimensiones, marco conceptual de los indicadores, definición de términos, esa es una forma, ¿no? Pero acá tenemos otra forma como se puede entender el marco teórico, cómo se puede, como dice aquí, cómo se puede estructurar el marco teórico. Y nos habla aquí, por ejemplo, dice, desarrollo de la perspectiva teórica. Podemos hablar del desarrollo de la perspectiva teórica. Revisión literaria. Básicamente lo toma, digamos, como esos 2 puntos como centrales en el tratamiento del marco teórico. Desarrollo de la perspectiva teórica de tus variables y la revisión literaria de tus variables. Tomando, como dice acá, fuentes primarias, libros, fuentes secundarias, como revistas, periódicos, fuentes terciarias, como por ejemplo artículos de, de medio de comunicación, ¿no? Ujú. También se habla en la parte inferior, mire, de unas fases. Ahí nos habla, por ejemplo, dicen, una primera fase, la revisión. Una segunda fase, la detección. O sea, detectas cuál es lo que te conviene o no te conviene. Tercera fase, la consulta. ¿Dónde lo encuentras? En la biblioteca
de, de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables de la Universidad Nacional de Federico Villarreal, lo encuentras en la biblioteca de la Escuela Universitaria de Posgrado, lo encuentras en la Biblioteca Central de Villarreal, o lo encuentras en la biblioteca de otra universidad, San Marcos, Católica, Uni, o cualquier otra universidad, o la misma Biblioteca Nacional, ¿no? Donde harás la consulta, ¿no? Y una vez que ubicas la consulta, una fase 4, extraes la información. Le tomas una foto, lo copias, de alguna forma tendrás que tomar esa información. Hay casos, por ejemplo, donde hay sitios donde en la misma biblioteca hay un área de fotocopiado y te dan ese servicio. Hay otro caso de universidades donde te dicen que leas y que anotes, pero no puedes tomarle fotos. Te prohíben tomar fotos. ¿No? Y cada universidad, cada centro tiene su forma de trabajo, ¿no? Y a veces cuando uno busca información se encuentra con esas cuestiones, ¿no? Luego comienzas a recopilar, pues, 5, recopilarás, por ejemplo, 20 libros, 50 libros. No quiero decir que tengas todos esos libros, sino que la información que has recopilado es de 20, 30, 40 libros, ¿no? Y toda esta extracción se hace a través de las famosas fichas bibliográficas, muy utilizado antes, anoten esto, fichas bibliográficas. Antes se utilizaba una ficha bibliográfica de tipo manual, ¿no? Y generalmente una ficha era media página ahí, y eso te servía de tu, es como decir así, no sé si estoy enfocando la cámara, ahí, así, esto, y acá venían los datos, y eso era tu ficha bibliográfica. Y entonces tenías ahí una ruma, si cabe el término, de fichas bibliográficas, que era información tomada de los libros correspondientes. Era el tiempo, digamos, donde uno tenía que copiar. Después ya aparece el tiempo, puede tomarle foto, el tiempo, digamos, de tener todo el artículo, el tiempo del copy-page, que estamos en otro tiempo, ¿no? Pero aún así, esos extractos que tomas no es otra cosa que una ficha bibliográfica. Y como ya decíamos, lo recopilas, lo juntas y luego lo integras a tu plan de tesis o a tu tesis, ¿no? Esta recopilación puede hacerse en archivos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en archivos diferentes, donde tú puedes tener un archivo para tu variable independiente, puedes tener un archivo para tu variable dependiente, y luego, como ya recogiste toda la información, esos archivos lo copias y lo integras, como acá se dice, y lo integras de acuerdo al documento que estés haciendo en tu plan de tesis, como el caso de ustedes en este momento, o la tesis propiamente dicha, cuando avancemos más adelante, ¿no? Especialmente en el otro ciclo. En el otro ciclo, se que llevan conmigo, ¿no? Se que llevan conmigo, debemos partir de ese plan de tesis de ahora. Y si no llevan conmigo, también hagan valer que ya tienen ustedes un trabajo, que ya no es necesario comenzar de nuevo, sino que el profesor siga de ahí. De esa forma tiene sentido, tiene secuencia, ¿no? Porque a veces pasa en esto de las investigaciones, y ha pasado en posgrado, ¿no? Por ejemplo, en posgrado, en el doctorado llevan ¿cuántos? 6 ciclos. 6 ciclos de tesis. 6 ciclos de tesis. Y entonces, en un ciclo, el profesor le hace unos temas, y el segundo ciclo viene otro profesor
y dice, no me agrada lo que ha hecho el otro profesor y repite lo mismo. Y están ahí como trompos dando vuelta en la misma situación, cuando en realidad debería definirse que, por ejemplo, en, en el caso de posgrado, como son las clases solamente una vez por semana, y es otro sistema, digamos, podría hacerse que en 2 ciclos hagan el plan, en los otros 2 ciclos, incluso en 4 ciclos siguientes, hagan la tesis, ¿no? Porque la tesis es un documento más extenso, donde requiere más detalle, donde los profesores van a revisar con más énfasis cada uno de todo lo que compete al marco teórico, ¿no? Estos libros que vemos acá reflejan pues nada más ni nada menos que el marco teórico, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar el marco teórico? En los libros, tesis, artículos científicos, revistas, periódicos, en las exposiciones que hace una persona u otra, en la radio, en la televisión, distintos medios. No solamente son los libros, ¿no? Y no solamente son las tesis, ¿no? El marco teórico está en varias partes. Aquí también algo más aquí sobre la elaboración. Aquí ya se reduce las etapas. Anteriormente tenemos 6 etapas como podemos ver ahí, 6 etapas. Yo, por ejemplo, le he presentado acá, he presentado aquí en cinco fases. Por acá nos habla de 6 fases y aquí lo reduce a 2 fases. Son formas de ver. Al final, el trabajo va a contener todo, ya sea en 20 fases o en 2 fases, ¿no? Acá nos dice que la primera fase es la revisión de la literatura existente, esto de los libros y todo eso que estamos hablando, ¿no? Y luego la otra fase es adoptar una determinada teoría, ¿no? O sea, ya defines qué es lo que te gusta, por dónde va, digamos, tu tema, ¿no? Primero revisas todo lo que existe en forma general y luego ya la adopción de una teoría es porque ya definiste cuál es lo que te conviene, cuál es lo que, cuáles son los temas que uno va a tomar en cuenta, ¿no? Bien, ahora entremos a los detalles. Hemos hablado de los antecedentes, ¿no es cierto? Y ahí están los antecedentes. Los antecedentes que vamos a presentar, de todas maneras vamos a presentar antecedentes en nuestro trabajo. Uno, por un lado, uy, se pegó esto, ya. Por un lado vamos a presentar antecedentes nacionales, aquí, antecedentes nacionales. Y también vamos a presentar antecedentes internacionales. Eso es lo que nos piden siempre, antecedentes nacionales y antecedentes internacionales. Luego, sobre qué aspecto van a ser mis antecedentes nacionales? Obviamente sobre tus variables. Y ahí está, miren, sobre la variable independiente y sobre la variable dependiente. En el otro lado, internacional, igualmente, variable independiente y variable dependiente. Esa es la parte general. Esa es la parte general. Pregunta examen. Diga, digamos, de qué forma se van a presentar los antecedentes de la investigación. Y ustedes dirán, se van a presentar mediante la presentación de antecedentes nacionales y antecedentes internacionales. Y viene la repregunta ahí. ¿Y esos antecedentes nacionales de qué tratan? Tratan de las variables, tanto independiente como dependiente. Y así seguimos adelante. Pero esto lo que estamos viendo es un marco general. Ahorita vamos a entrar a más detalles. Vamos a entrar a más detalles. Vamos a ver, mire lo que tenemos ahí, ¿no? Ten en cuenta estos detalles, ¿no? Dice antecedentes nacionales. ¿Voy a tomar libros, profesor, para mis antecedentes nacionales? No. Debe ser tesis.
Tesis o artículos científicos. Anoten eso. Tesis o artículos científicos. Tesis o artículos científicos. Tesis o artículos científicos. No libros. Tesis. ¿Por qué tesis? Para que sean, digamos, trabajos similares a lo que han hecho ustedes. Por eso. Repito, son tesis o artículos científicos porque son documentos similares a lo que ustedes han hecho. ¿Cuántas tesis, profesor? Ahí está. Dice 4 sobre la variable independiente. Puede ser 4, 5, 6, ¿no? Pero debería ser 4 como mínimo. 4 de la variable independiente y otras 4 de la variable dependiente, como se indica acá, ¿no? Profesor, pero una tesis tiene 240 páginas. ¿Cuántas tomo? ¿10, 20 páginas? No, no, no. Solamente toma, digamos, apenas una cara y esto, digamos, una hoja, ¿no? Una hoja e incluso ya es bastante una hoja, ¿no? Pero ahí podríamos ser con exceso una hoja. Pero esa hoja generalmente está aquí en el resumen. Ojo ahí. Generalmente encontramos aquí el resumen. Ya le dije el otro día que toda investigación tiene un resumen. Y a veces en el mismo resumen están las conclusiones, habría que ver. Pero hay algunas tesis que no tienen conclusiones en el resumen y entonces hay que tomar el resumen y las conclusiones correspondientes. Y ahí a comenzar a parafrasearlo. ¿Qué cosa es parafrasearlo? Es adecuarlo, ¿no? Adecuarlo, ponerle una sintaxis adecuada, de forma, digamos, que se compenetre con lo que yo quiero, con lo que yo o ustedes como investigadores quieren presentar, ¿no? ¿Qué más, profesor, sobre los antecedentes nacionales? Miren, ahí está, dice, ojo ahí, para las referencias bibliográficas. Una cosa son referencias bibliográficas y otra cosa son citas bibliográficas. Las referencias es esa hoja donde van todos los libros que uno ha utilizado, ¿cierto? Esas son referencias bibliográficas. Y las citas bibliográficas son aquellas que van dentro del marco teórico y están, como dicen, por ejemplo, de acuerdo con Rodríguez, de acuerdo con Rojas, de acuerdo con Hernández, de acuerdo con García, ¿no? De acuerdo con Pérez, ¿ya? Ahí esa es una cita bibliográfica. Y ese Pérez, ese Hernández, ese Rojas, ese García, debe estar en las referencias bibliográficas todos los detalles, ¿no? ¿Qué detalles? Mire, ahí está, miren. APA nos dice que esta referencia lo hagamos de acuerdo con APA. Y ahí está, miren, APA. Y APA nos dice, toma el primer apellido, perdón, el apellido paterno. Ahí está, mire, apellido paterno. Coma. Esa coma no está por gusto, ni es un error, ¿eh? Esa coma te dice que lo ponga APA. Luego dice que ponga la inicial del primer nombre. Ahí está, la inicial del primer nombre. Y luego le ponga punto. Ese punto no es un error, es lo correcto. Así te dice APA. Luego te dice abre paréntesis. Ponle el año que Mamani J hizo su tesis, ¿no? Y en este caso 2018. Cierra paréntesis, ponle punto. Eso te dice APA, ¿no? Eso no está por gusto ahí, ni es un error de digitación, ni yo ni la secretaria nos hemos equivocado ahí. Son aspectos que se tienen en cuenta. Y luego dice, aquí, ponle el título. Ahí está el título, miren. Ahí el título. El título. Hasta ahí va el título. Pero atentos, ahí copien esto. Esto
esto pues aquí en la presentación está en negrita, ¿no? Todo esto está en negrita porque es una presentación PowerPoint, ¿no? Pero si esto tuviera una referencia, no va en negrita. Repito, no va en negrita. Va en normal, ¿no? En letra normal. Color normal, ¿no? Color normal. Ahora, otra cosa que acá también podemos ver que eso que es subrayado, ese título que es subrayado, debe ir en letra cursiva. ¿Quién ha dicho eso? APA. Anote, porque eso es para todos los casos, ¿no? Ya no voy a repetir para los futuros casos eso que estoy comentando en este momento. Repito, toda la referencia bibliográfica de un autor no va en negrita, va en letra normal, color normal. Luego, el título del libro o el título de la tesis, en este caso, va en cursiva, en letra cursiva. Letra cursiva es esa que va en diagonal, ¿no? Y luego, APA te dice, una vez que ha terminado de ponerle, ha terminado de poner el título, el título de la investigación, ponle punto. Y ahí está el punto. Y todos esos puntitos que están por ahí, no están por gusto. Esos puntitos están ahí porque APA te pide que le pongas. Y esa coma es por APA. Sigo. Luego APA te dice, abre paréntesis y ponle ahí la tesis a qué corresponde. Doctorado, maestría, pregrado, ponle ahí, ¿no? Como este caso es una tesis doctoral, ahí se le ha puesto ahí, tesis doctoral. Y luego el puntito otra vez, mire, punto. Te dice APA. Y luego te dice APA que pongas el nombre de la universidad. En este caso es una tesis de la universidad, ¿no? De nuestra universidad, Universidad Nacional Federico Villarreal. Y hablando de la universidad, me parece que hoy, ¿no? Hoy creo que es. Hoy está de aniversario, ¿no? Aunque creo que el viernes va a haber una ceremonia virtual, algo así, pero parece que el aniversario es hoy. En todo caso, nos felicitamos, pues. Todos nos felicitamos ahí por ser villarrealinos. Bien, sigo. Luego, APA te dice, una vez que has puesto el nombre de la universidad, cualquiera que fuere, como este caso, Universidad Nacional Federico Villarreal, pone punto. Y ahí está el punto. Y luego pone la ciudad donde está la universidad. Y le ponemos ahí Lima. Y luego después de Lima te dice, APA, pone un punto. Pero antes de continuar, como es Lima y Lima es la capital del Perú, no se le pone Perú, solamente se le pone ahí Lima, porque no hay otra capital en el mundo que se llame Lima, como no hay otra capital que se llame Quito, como no hay otra capital que se llame Washington, como no hay otra capital que se llame pues Madrid, por decir algunas capitales del mundo, ¿no? Entonces los nombres de las capitales son únicas, no hay otras capitales en que se le parezca. Puede haber ciudades, ¿no? Ciudades, calles, barrios, parques, ¿no? Pero no capitales de países, ¿no? Ahora, una vez que hemos puesto ese punto, Lima punto, el APA te dice, si esto lo has tomado de internet, no te dice de internet, sino más bien te dice del repositorio. Si esto lo has tomado del repositorio de la Universidad Nacional Federico Villarreal, entonces ponle ahí recuperado de, dos puntos, recuperado de
APA te dice que pongas esos dos puntos, ¿no? Y luego te dice que tomes esta dirección electrónica que está en el cursor, que sale en el cursor, ¿no? Y que realmente acá debe ir en minúsculas todo. Aquí se pasó, aquí UNFB debe ir en mayúsculas. Todo debe ir en minúsculas, todo debe ir en minúsculas. Ahí. Y ya está. Con eso, digamos, ya se hizo la referencia bibliográfica.
¿eso dónde va? Generalmente va en la parte final del trabajo, ¿no? Hay una parte ahí para las referencias bibliográficas. Ahora dice, para las citas esto va, ya como hemos dicho, va en el texto del trabajo, en el marco teórico, acá, ahí, en el marco teórico, ahí va a ir la cita. Estas citas, voy a hacer una flecha acá, ¿dónde está? Se me para escapando el cursor. En la grabación este cursor sale bien, sale grande, pero acá sale en forma minúscula que a veces se me pierde, que no sé dónde anda. Mire, por allá está. Ahora, estoy por acá, miren. Esta ficha bibliográfica va a ir aquí. Ahí, miren, en el marco teórico. Y ahí vamos a poner, de acuerdo con Mamani, 2018, de acuerdo con Jiménez, 2020, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta algo más. Dice, en párrafos mayores. Miren esto. Cuando se toma un párrafo más de 40 palabras, utilizar sangría. El otro día les enseñé a hacer la sangría, ¿no? Y el sábado vamos a continuar haciendo eso. O sea, hay que hacer una sangría. Y en párrafos menores, utilizar comillas. Ese día no utilizamos comillas porque era el párrafo mayor de 40 palabras. En el Word, ¿cómo contamos las palabras? Uno selecciona, hace la selección de un texto y el Word en la parte inferior te da el número de palabras. Generalmente 40 palabras es 5 o 6 renglones. O sea, cuando la referencia es más de 5 o 6 renglones, ya haz tu sangría. Y ahora de repente alguien dice, profesor, pero ¿qué pasa si hago sangría para párrafos de menores de 40 palabras? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y tampoco hay problema si al párrafo de más de 40 palabras le pone comillas. Que siempre aquí hay soluciones, hay cuestiones prácticas, ¿no? Pero repito, lo correcto es que a párrafos mayores de 40 palabras no le pongas comillas, sino solamente le hagas la sangría. Y a párrafos menores de 40 palabras le pongas entre comillas y a renglón seguido, sin sangría, sin sangría. Eso es lo que, párrafos menores, utilizar comillas, aquí utilizar comillas, ahí pueden poner a renglón, ahí, seguido, seguido. Ya, eso quiere decir seguido. Correcto, entonces debemos tener en cuenta. Ahora, seguimos. Los antecedentes internacionales, sigue también las mismas recomendaciones acá para los antecedentes internacionales y siempre son tesis, todo lo que sea antecedente tesis, ¿no? Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad de Barcelona, tesis de donde encuentres internacionales, ¿no? De donde encuentres. No necesariamente vas a encontrar en un determinado lugar. No sabemos dónde lo puedes encontrar porque eso depende de tus variables. Todo depende de tus variables. Y también aquí te está diciendo 4 de tu variable independiente y 4 de tu dependiente. Y el resto de recomendaciones es similar a la anterior, ¿no? Pero ten en cuenta que aquí van tesis o artículos científicos. Últimamente están saliendo muchos artículos científicos. Estos artículos científicos los podemos encontrar en Cielo, en Cielo, en Cielo. Podemos buscar en Cielo, o también me parece que aquí en verdad podemos entrar a la base de datos ProQuest. En ProQuest también entrando ahí vamos a encontrar muchos artículos científicos.
y generalmente poco utilizado por otros autores. Más bien los artículos que están en la Internet común, en el Google común, ahí esos son tomados por varios autores, perdón, por varios investigadores. Hay que tener cuidado. Algunos profesores también recomiendan, por ejemplo, para buscar, utilizar Google académico, el Google académico, porque ahí es un tanto más especializado. La información está más filtrada. Pero ustedes también pueden utilizar entonces el Google académico, utilizar esta biblioteca virtual que es Cielo, esta base de datos ProQuest, ¿no? O perdón, ProQuest no es una base de datos, no, sino más bien es un almacén de trabajos. La que es una base de datos es Scopus, ¿no? Scopus está considerada, digamos, como base de datos. Scopus. Bien. Al final, digamos, vamos a encontrar información en cualquier, digamos, plataforma, en cualquier plataforma, llámese almacén de datos, almacén de tesis, llámese repositorio, llámese base de datos, llámese ProQuest, llámese Cielo, llámese eh, Web of Science también, Web of Science, ¿no? También tenemos ahí, u otras, donde podemos encontrar información. Ahora, ya que vimos los antecedentes, vamos a ver aquí, en este caso, el marco teórico en sí. El marco teórico en sí, que es la parte medular del marco teórico. Y tenemos ahí que el marco teórico, que ya le hemos dado concepto, ¿no? Y que trata, digamos, para nuestro caso, para una investigación, este marco teórico va a estar compuesto por el marco teórico de la variable independiente y por el marco teórico de la variable dependiente. Y ambos forman parte, pues, del marco teórico general del trabajo, ¿no? Ahí está. Y también tenemos que ese marco teórico de la variable independiente se va a referir a autores nacionales y autores internacionales. Y también en el otro lado de la variable dependiente, también autores nacionales y autores internacionales. A veces no hay autores nacionales, sino solamente internacionales. O al contrario, a veces hay solamente autores nacionales y no hay internacionales. Bueno, al final digamos lo que haya. Cuando se presenta esto y se pide que sean autores nacionales, internacionales, es lo ideal, es lo perfecto, lo ideal, lo que debería ser, ¿no? Pero cuando entramos a buscar la información, no necesariamente encontramos eso, ¿no? No necesariamente encontramos eso. Y a veces encontramos eso vacío. Entonces, antes de continuar, entonces, vamos a ir haciendo alguna pregunta con ustedes ahí, para ver cómo andan ustedes ahí. Bueno, no indicaba que no había audio. Le decía que en esta parte
vamos a ver justamente para que contesten estas preguntas que inicialmente hice como parte del, del desarrollo de este tema. Vamos a ver aquí, marco teórico. Estamos acá. Nos ubicamos aquí. Aquí están las preguntas. Por favor, me contestan esas 2, 4, 6, 7 preguntitas. Me contestan ahí y lo envían a mi correo en ULP, mi correo ULP, que en este momento le estoy enviando ahí por el chat. Me contestan esas preguntitas, por favor, de algo simple, directo, de lo que ustedes entienden, no de lo que puedan por ahí alguien decir, sino de ustedes, que salga del fondo de su corazón. O de mi correo de Hernández, ¿no? @ ulp.edu.pe. A ese correo lo envían, por favor, con indicación como el asunto. Lo vamos a poner aquí el asunto, poner ahí, taller 5. Esta es la semana 5, ¿no es cierto? Taller 5, le ponen seminario, ya sé que es 2, y luego sus apellidos. Y ya está, así. Con esos datos, por favor, me van contestando esas preguntas mientras vamos avanzando por acá. Me contestan esas preguntas y lo envían, por favor, al correo de hernandez@ulp.edu.pe con ese asunto, taller 5, seminario, apellidos y nada más. Apellidos y nombres, si tienen a bien. Mientras tanto, vamos a ir pasando la lista, por favor, por acá. ¿Lo vamos? Vayan avanzando ya. Mientras yo voy a pasar la lista. Las preguntas lo dejo ahí para que... Le dije al inicio que esas preguntas las íbamos a evaluar, ¿no? Tomen una fotito a esas preguntas porque es posible que estemos cambiando. Igual. Vamos a ver, lo voy a copiar aquí al WhatsApp, ¿ya? Le estoy haciendo un copia al WhatsApp. Contestar en el momento. Ya está. Contestar en el momento. Ya está en el WhatsApp, ¿no? Las preguntas. Ya está en el WhatsApp. De modo que aquí dejamos de compartir. Ya está. Y nos vamos. Y nos vamos por acá. Pantalla completa. Vamos a compartir con pantalla completa. Está cargando ahí el sistema. Nos vamos por acá para la lista, le dije. Ya tenemos una carpeta ahí abierta. Estoy entrando por acá. ¿Dónde está SysLeader? Acá está SysLeader. Colaboradores. Ya está la clave ahí. Por los siglos de los siglos. Ya está. Vamos a ver. Macro no. Seminario. Acá tenemos seminario. Y estamos cerrando hoy con fecha 17. Estamos semana 5. Esta es semana 5. Y agregamos. Vamos con la lista. Atentos, por favor, atentos con la lista. Mientras van avanzando. A la trista. Cabrera. Carrión. Jorge. Doctor, buenas noches. Hola. Gracias, gracias. Bien por estar ahí. Condori. Díaz Zamata. Encalada. Figueroa. Presente, doctor. Figueroa, presente, gracias. Fuerte.
nunca asiste. Guamán. Guamán. Está. Huancahuire. Jordán. Profesor, buenas noches, presente. Gracias. Lagos. Noria. Lagos, Presente, Noria. profesor. Perdón, ya, gracias. Ahí te corrijo una anterior también. Ya, gracias. Lagos, Juan. Juan. Profesor, disculpe, me ha puesto falta en Jordán. ¿Eh? ¿Y quién contestó? Yo creía que era Noria. Lagos, No, Noria. profesor, Jordán quiste, mire. Ya, entonces Lagos está falta, como su hermano también. Bien, María. Profesor, ¿Ah? Dime. ¿Lagos? Lagos, profesor. Ya, presente. Y Noria, perdón, y Jordán también. Ahí te estoy anulando una falta que tienes anteriormente, Jordán, para que te animes y tenga más Ya, fuerza. profesor, gracias. Juan Lagos. Gracias, profesor. Ujú. Juan Lagos. Juancito no está. Laucata. Menos. Macías. ¿Cuál de los Macías? Tenemos dos Macías, ¿no? Presente, profesor Gar- Macías Bodna Carigaldeño. Claro. Gardenia, sí, correcto. Mira, también ahí te anulo una falta anterior. Muy bien. Vamos Gracias. con Ronnie. Ronnie, tu primo, Ronnie. Ronnie. ¿Dónde está? Montesinos. Doctor, buenas Presente, noches. profesor, Doctor, buenas presente noches. Laucata. Laucata, gracias, ya. Se corrigió. Montesinos. Presente, está? profesor, buenas Allá, noches. correcto, gracias. Sí, sí. Ocaña. Estuvo al inicio. Ocaña. Pero ahora no Presente, está. profesor Ocaña. Allá. Ya, gracias, gracias. Pedraza. Pedraza. No está. Pérez Yucra. Ya no asiste. Saca, delegado Saca Núñez, Juan Carlos. Doctor, buenas Buenas noches. noches. Pérez Yucra. Ya, gracias. También ahí Saca. También, gracias. Sotomayor. Hola. Buenas noches, presente. Ya, gracias. Ahí te voy a... Mira, tienes como 5 faltas, 20 faltas. Ahí mira, te estoy poniendo ahí, corrigiendo ahí para que te animes y estudies y sigas adelante. ¿Correcto? Gracias, profesor. Muy bien. Entonces, ese control lo envían pues aquí hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche lo envían, por favor. Saca, tomate nota, ¿no? Sí, Saca. profe. Sí, profe, solo que ahorita estoy ya en viaje. Profe, ¿mañana lo podría enviar, por favor? Ya tuve, tuve. Eh, Gracias. Oye, mucho viajan ustedes. ¿Te vas de tu tierra o estás regresando a tu tierra? no, a Cusco nomás, profe, a Cusco nomás. Por eso digo, ¿estás regresando o estás ya estás viajando a Cusco? Sí, a Cusco de Apurímac. Ah, ya. Oye, dime, ¿qué tiempo hay de la convención a Cusco? De En convención carro, a en Cusco. carro. Ya, de convención a Cusco. 4 horas, profe. 4 Está horas y lejos, media, ¿no? sí. ¿Y de Apurímac a Cusco? Es 5 o 6, dependiendo, 6 a 7 horas. Ah, uy, uy, uy. Tranquilo, entonces. Ya. Entiendo. Bueno, pues la chamba, hay que ir ahí ver la forma, ¿no? Con tranquilidad y adelante. Gracias. Bien, con esto estaríamos cerrando con ustedes. Ya nos estamos viendo y escuchando el día lunes. Cumplan sus tareas, cumplan sus foros, cumplan con todo. Gracias. Gracias. Dejamos de compartir por acá y nos vamos aquí. Bueno, ¿alguien quisiera opinar ahí algo? ¿Alguna opinión? ¿Algo que complementar? ¿Algo?
Nada. Ujú. Bien. Bueno, cualquier comentario pues me hace llegar, si algo falta, algo no está claro, alguna duda, y ustedes saben por este medio, el chat, el audio o también el WhatsApp. Y así nos entendemos y seguimos adelante. Gracias. Buenas noches. Profesor, Sí, dime. profesor, una consulta. ¿Le vamos a enviar al correo o por el aula virtual? Al correo, ahí está revisa el chat, mira, ahí está el chat. El chat está acá y lo estoy viendo. Ese es mi correo de ULP, hay que hacer que ese correo trabaje. Además, por este correo ya venimos trabajando. Veo que tú eres nueva, ¿no? Doctor, disculpe, ¿hasta qué hora tenemos para presentar ese trabajo? Mira, lo puedes presentar si quieres la otra semana, pero trata de hacerlo lo más pronto, ¿no? Trata de hacerlo lo más pronto, de modo, pues, de acuerdo con eso se va calificando, ¿no? Pero está abierto ahí todo el ciclo, si deseas, ¿no? ¿Correcto? Porque más que el tiempo es que hagan algo y aprendan, ¿no? Que hagan algo y aprendan y comprendan, digamos, la magnitud de este tema del marco teórico de su trabajo de investigación. Bueno, lo dejamos ahí, gracias. Cerramos ahí por acá, detenemos la grabación.